Gracias a este programa, usted podrá identificar los principales factores que deben considerarse para mantenerse vigentes en su papel como abuelo o abuela en una época de intensa transición social. Más que nunca los abuelos educan a sus nietos debido a que en muchos hogares ambos padres trabajan o a que una mujer jefa de familia necesita dejar a sus hijos con los abuelos, por lo que es indispensable conocer las fronteras y las mejores formas de intervenir en la educación de los nietos sin intromisiones indebidas, pero con la firmeza e inteligencia suficiente para ser tomados en cuenta. Bienvenido a tu programa escuelaparapadres.com. Yo soy Vidal Schmil. Recuerda que este programa está diseñado para ayudarte a ser mejor mamá, ser mejor papá. Y justamente hoy vamos a tocar un tema muy importante. ¿Qué tanto influyen los abuelos en la salud emocional de la familia? ¿Qué importancia tienen los abuelos en la familia actual? La vigencia que un abuelo tenga en una época de gran transición social es muy importante. Estoy seguro que vas a encontrar respuestas muy interesantes y sobre todo, cómo fortalecer el vínculo entre abuelos, nietos y padres de familia. Bienvenido. Los padres, hijos, abuelos, suegros, tíos, tías y hermanos que integran el universo de la familia, tenemos formas de pensar, valores y objetivos propios, aun cuando muchos hayamos sido educados bajo el mismo techo. Con cada nacimiento, boda o deceso, el núcleo familiar cambiará, y los roles de sus integrantes también. Cuando nace el primer hijo, también surge la figura de mamá o papá, y aparecen los abuelos, y todos se gradúan el mismo día. Es probable que, siendo abuelos, sintamos que perdemos algo a medida que cambia nuestra posición en la familia, porque dejamos de ser los responsables estelares. Tenemos que distanciarnos un poco de nuestros hijos y permitirles que tomen las decisiones por sí mismos y por nuestros nietos. En ocasiones, tendremos que aprender a amarrar la lengua y hacer a un lado nuestros propios deseos, por lo que no es de extrañar que surjan tensiones, incluso en las familias más serenas y unidas. Los abuelos de hoy, idealmente, no dejarán de ser los padres de sus hijos, pero su tarea ahora será animarlos, escucharlos, tranquilizarlos y darles apoyo solo cuando éste sea solicitado. Si los hijos necesitan un consejo, lo pedirán, pero lo más probable es que solo busquen un desahogo. No obstante, es posible que algunos abuelos tengan importantes responsabilidades en la relación con sus nietos, e incluso estén a cargo de ellos, en cuyo caso deben quedar bien claros los límites y no dejar que la confusión de roles termine siendo una novela entre suegros entrometidos y yernos y nueras malagradecidos. Para los nietos, un abuelo es la expresión del amor incondicional y pueden representar la estabilidad familiar que algunos padres no proporcionan. La importancia de los abuelos en la familia actual es un tema que merece toda nuestra atención y actualización. ¿Los abuelos tienen alguna responsabilidad hacia la educación de sus nietos o solo deben consentirlos? ¿Por qué? Pues responsabilidad yo digo que no tienen, pero sí nos apoyan a veces como papás en la educación, claro, por los años que ya tienen vividos, pero yo siento que a veces sí los afectan más en consentirlos que en educarlos. No, sí tienen responsabilidad porque de alguna manera ellos representan autoridad para los niños y si desde ahí les empiezan a dar consejos y a educar como se debe, pues los niños van a actuar de una mejor manera. Es muy importante ubicar cómo podemos mantenernos vigentes como abuelos. Tú te preguntarás, este señor que está hablando frente a las cámaras, ¿tiene nietos? ¿Con qué autoridad puede hablar sobre los abuelos si él mismo no es abuelo? Tienes razón en ello, pero mi experiencia de más de 20 años trabajando con diversas familias me ha permitido entrar en contacto con cientos, si no miles, de familias y los abuelos me he dado cuenta definitivamente que son un factor
cada vez más importante, cada vez más vigente. En una familia que se está transformando constantemente, en una estructura familiar donde la mujer sale a trabajar del hogar, trabaja en el hogar y trabaja fuera del hogar, muchísimas veces los abuelos son la figura central que educa a los nietos. Por lo tanto, la relación con los abuelos es fundamental que tengamos un enfoque muy claro, cómo abordarlo. Si tú eres un abuelo o una abuela que estás viendo este programa, vale la pena que tomes nota. Va a haber muchos aspectos que vas a poder rescatar. Vamos a ver, los abuelos jamás habían sido tan jóvenes. La mayoría de los abuelos en la actualidad empiezan a hacerlo cuando tienen 40 y tantos años, 50, apenas entrando a los 50 años de edad, algunos más allá, pero nunca había habido abuelos tan en buena forma y tan jóvenes. La figura del abuelito como una persona de muy avanzada edad no necesariamente es la que está vigente el día de hoy. Cada vez, insisto, hay abuelos más jóvenes. Por lo tanto, los padres de familia que muchas veces entran en choque o en conflicto con los abuelos por la forma de educar a los nietos o a sus hijos, es un punto de fricción permanente. Eso es parte de lo que vamos a analizar el día de hoy. Es muy importante que hagamos un alto en el camino, pongamos un freno de mano y tú como abuelo te preguntes cosas que tal vez no te hayas preguntado porque estás en una inercia de desempeño como familia. Vamos a ver, ¿qué tipo de abuelo quieres ser? ¿A qué aspiras? ¿Qué tipo de abuelo? ¿Por qué te gustaría que te recordaran tus nietos? ¿Qué tipo de relación quieres establecer con tus nietos? Fíjate, hazte una primera pregunta. ¿Qué apreciaste más de tus padres y de tus suegros cuando tú tuviste a tus hijos? ¿Qué apreciaste más de tus padres o de tus suegros cuando tuviste a tus hijos? Cuando tú eras papá primerizo, hace X número de años, fuiste papá de tu primer bebé. ¿Qué apreciaste de tu mamá? ¿Cómo abordó la situación? ¿Se metió demasiado? ¿Te permitió experimentar y aprender a ser mamá o papá? Eso es un punto de reflexión que puede ser muy rescatable ahora cuando tú vas a entrar a una nueva etapa como abuelo. ¿Quisieras repetir lo que ellos, tus padres o tus suegros, hicieron contigo? ¿Fueron un buen ejemplo para ello? ¿Quieres cambiarlo? ¿Qué apreciaste menos de tus padres? ¿Qué apreciaste menos de tus suegros cuando tú fuiste un papá primerizo? Cuando fuiste una mamá primeriza. ¿Se metían demasiado o te permitían aprender a ser mamá o ser papá? Este punto también es importante. ¿Deseas actuar como alguno de ellos? ¿Deseas actuar como alguno de ellos? ¿Alguno de ellos es un buen ejemplo? A ver, ¿cuáles son los principales recuerdos que tú tienes de esa etapa, de tus abuelos, de tus propios abuelos? ¿Qué recuerdos tienes? Esta reflexión te va a sensibilizar respecto a cómo deseo ser mamá, ser papá y sobre todo cómo deseo ser abuelo en esta época actual. ¿Qué recuerdos deseas que tus nietos conserven de ti? ¿Qué valores deseas transmitir a tus nietos? Mira, uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es que como nosotros crecimos en una estructura de familia totalmente diferente a la actual, pues solamente tenemos referencias de antes. Antes, ¿cómo eran las familias? Pues las familias eran muy numerosas, todos vivían en el mismo hogar por lo general, pero estaba muy definido el papel del hombre, muchas veces como proveedor, de la mamá como ama de casa, y los hijos únicamente se dedicaban a estudiar. Hasta eso era parte del sermón o de las frases de regaño, ¿no? Tu mamá trabaja en el hogar, tu papá trabaja, tu única obligación es estudiar. En la actualidad, ¿qué está pasando con la familia? Pues que la familia se está recomponiendo. Ahora tenemos familias donde la mujer es la que sale a trabajar. Cantidad de hogares son liderados por una mujer que mantiene a su familia. Por lo tanto, los niños crecen mucho, pasan muchísimo tiempo con los abuelos. Por lo tanto, la estructura familiar ya no puede ser la misma que tú quisieras o en la que tú creciste.